Bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo que es del tema de teorema de la máxima transferencia de potencia. Ese teorema está muy relacionado con lo que es el teorema de Thevenin, que me dice que todo dispositivo electrónico se puede representar como una fuente de voltaje en serie con una resistencia. A esta resistencia pues se le llama resistencia Thevenin y a este voltaje pues se llama voltaje Thevenin. Imagínense que ustedes diseñan un amplificador de audio y ese amplificador de audio ustedes lo van a conectar a una bocina, por ejemplo. Entonces esa bocina, como se va a alimentar de su circuito, pues se le puede llamar carga o tiene efecto de carga sobre su circuito. Y la idea es de que si tú diseñas un amplificador de audio, pues tú quisieras que lo que se amplifique se transfiera al máximo a la otra etapa. O si diseñas un sensor de temperatura, pues que está a 20 metros de distancia de tu computadora, pues quisieras que esa variable de temperatura se convierta en voltaje y que ese voltaje se transfiera a la etapa de control, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos asegurar que se transfiera la máxima cantidad de potencia? Imagínense que esta resistencia pueda ser variable. Entonces yo pudiera subir o bajar esta resistencia para que se transfiera la mayor cantidad de potencia a la otra etapa. Pero bueno, muchas veces no se puede, ¿cómo se llama? Controlar esto. Por ejemplo, si yo fabrico un amplificador de audio y quiero amplificar ese audio, pues aquí le pondría una bocina. Y las bocinas ya de fábrica pues salen con cierta resistencia. Por ejemplo, 4 ohms es un valor de resistencia muy común entre las bocinas. Entonces ahí lo que tendría que hacer es más bien modificar mi amplificador para que los valores de esta resistencia se conjuguen de tal manera que se transfiera la mayor cantidad de potencia. Fíjense, de potencia. Cualquiera podría pensar que, que subiendo este valor de resistencia en este divisor de voltaje, se va a quedar con la mayor cantidad de voltaje y eso asegura la mayor potencia. Pero fíjense una cosa, si ustedes suben mucho el valor de esta resistencia, efectivamente en este divisor de voltaje, esta se quedaría con la mayor cantidad de voltaje. Pero al subir el voltaje, perdón, al subir la resistencia, bajaría la corriente que circula por aquí. Y acuérdense que la potencia está ligada a las dos cosas, al voltaje y a la corriente. Entonces no es tan fácil. Para la gente que no le gusta las matemáticas, este tema lo puedo acabar en 5 segundos. ¿Cómo? Déjenme decirles que para que se transfiera la mayor cantidad de potencia, la resistencia Thevenin y la de carga deben de ser iguales. Punto, ya acabé el tema. Pero pues para demostrar esto, pues me tengo que ir a eso que les encanta tanto, que son las matemáticas. Y la manera de empezar de hacer este análisis es ver que lo que quiero transferir es potencia, no necesariamente voltaje, como lo dije hace rato. O no transferir la mayor cantidad de corriente, no, la potencia. Y ustedes saben que la potencia es igual a voltaje por corriente, ¿verdad? Y por ley de Ohm, ustedes saben que el voltaje lo podemos calcular como la corriente multiplicada por la resistencia. Entonces aquí me quedaría corriente por resistencia, ese sería el voltaje, pero aparte aquí afuera hay multiplicado una corriente. Entonces la potencia la podemos escribir como I cuadrada R. Entonces lo que yo tengo que hacer es calcular de qué valor es R para que se pueda transferir la potencia. Entonces yo necesito poner toda esta ecuación en función de la variable resistencia de carga. Fíjense una cosa, si yo quiero calcular la corriente en este circuito, es muy sencillo, puesto que las dos resistencias están en serie. Yo puedo establecer que hay una corriente aquí y según la ley de Ohm, la corriente es igual
al voltaje dividido entre la resistencia. En este circuito en particular, la única fuente de voltaje es el voltaje Thevenin. Entonces aquí sería el voltaje Thevenin sobre la resistencia. Y aquí hay dos resistencias. Como están en serie, se pueden sumar directamente. Aquí sería resistencia Thevenin más la resistencia de carga. Entonces ya puedo encontrar aquí la potencia es igual a la corriente al cuadrado, pero la corriente la acabo de calcular aquí. Sería voltaje de Thevenin entre la resistencia de Thevenin más la resistencia de carga al cuadrado por la resistencia. Como yo quiero calcular la potencia en la carga, entonces a esta resistencia me estoy refiriendo a la resistencia de carga. Si yo quisiera calcular cuánto es la potencia en la resistencia de Thevenin, pues aquí sería la corriente en el circuito por la resistencia de Thevenin. Entonces ya tengo yo ahí ya mi ecuación, pero ¿qué valor le doy a la carga para poder transferir la potencia? Ya lo dije hace rato, pudiera subir la resistencia para que en el divisor la mayor cantidad caiga aquí, ¿verdad? Pero bajaría la corriente. Entonces no es tan fácil. Pero ustedes que saben matemáticas saben cómo se resuelve cualquier problema donde aparezca la palabra máxima o mínimo. ¿Se acuerdan? Acertaron con derivadas. Entonces, si yo quiero maximizar la potencia, tengo que derivar la potencia. Entonces, ¿cómo puedo derivar la potencia? Pues la nomenclatura correcta de la derivada es cuánto va a cambiar la variable dependiente entre un cambio en la independiente. Y aquí a quien yo puedo estar moviendo de manera independiente es la resistencia de carga. Entonces, yo tengo que sacar la derivada de la potencia respecto a la carga para asegurar ¿cómo se llama? La máxima transferencia de potencia. Fíjense que aquí hay una cosa, aquí hay una ecuación matemática con una variable al cuadrado, una variable lineal. Si no mal no recuerdo, en cálculo diferencial en la unidad 2 tuvieron que haber visto un tema que se llamaba funciones. Y se supone, esa palabra que les choca, se supone que ustedes al ver esta ecuación ya deberían saber qué forma tiene. Si esto es una parábola, si esto es una línea recta. Pero si no les queda claro, les anticipo que esto que está aquí es una campana de Gauss. ¿Cómo que una campana de Gauss? Fíjense bien claro. Aquí tengo, por ejemplo, este paréntesis multiplicado por la RL. Cuando algo está multiplicando, cuando una variable está multiplicando y la variable crece, la función va para arriba, crece. Nada más que aquí hay un problema. La resistencia de carga no nada más está multiplicando, también está dividiendo. Y cuando algo que está dividiendo crece, la función disminuye. Entonces, fíjense una cosa. Si yo hago un análisis de esta función, su gráfica sería una línea recta, porque esta es una variable lineal. Pero esta variable, como está en el denominador al cuadrado, sería una hipérbola, sería así la gráfica, pero se están multiplicando. Fíjense, los valores pequeños al multiplicar a esta variable, aunque sea grande, salen valores chicos. Y estos valores, aunque se hacen chicos, cuando la variable va aumentando, se hacen grandes. Entonces, la gráfica de esta función es una campana de Gauss. Cuando los valores de la hipérbola son chicos, los de la recta son pequeños. Por eso la multiplicación es pequeña. Aunque la variable lineal crezca, los valores de la hipérbola a la derecha son pequeños. Entonces la multiplicación es pequeña. Va a haber una combinación de la resistencia de carga que me dé un máximo de potencia. Si se fijan, yo quiero calcular
el máximo, ahí donde la pendiente de la recta se hace cero. Entonces ya dijimos que lo vamos a hacer con la derivada. Vamos a derivar esa función, así que ayúdenme a derivar. Como la variable a derivar es RL, y aquí está la RL, y aquí está la RL, entonces vamos a resolverla. Fíjense una cosa, vamos a reescribir esta ecuación, y cuando yo tengo una fracción al cuadrado, los dos miembros se ponen al cuadrado. Aquí sería BTH al cuadrado por RL, y abajo sería RTH más RL, y esto va al cuadrado. Entonces, como tengo RL arriba y RL abajo, tengo que hacer la regla del cociente. ¿Qué me dice la regla del cociente? Hay que sacar la derivada del de arriba, multiplicarla por el de abajo, menos el de arriba, el cociente, por la derivada del de abajo, y dividimos entre el de abajo al cuadrado. Entonces empezamos, derivamos lo de arriba respecto de RL. La derivada de RL es un 1 por BTH al cuadrado. Aquí sería BTH al cuadrado por el de abajo sin derivar, y aquí sería RTH más RL al cuadrado, menos el de arriba sin derivar, BTH al cuadrado RL, por la derivada del de abajo. Y la derivada del de abajo, como es una potencia de 2, el 2 baja multiplicando, lo de adentro del paréntesis queda igual, se le resta 1 al exponente, queda un 1, y se multiplica por la derivada del de adentro, que es un 1, y lo de abajo se eleva al cuadrado. Entonces esto me queda resistencia Thevenin más resistencia de carga. Ya estaban al cuadrado, pero por la derivada dice que el cociente se eleva al cuadrado. Entonces el cuadrado del cuadrado me queda esto a la cuarta potencia. Híjole, ahorita se ve muy difícil saber cuánto debe de valer RL, ¿verdad? Pero vamos a simplificar esto. Fíjense qué tienen en común en la parte de arriba. Tienen en común BTH al cuadrado, BTH al cuadrado. Y tienen en común el paréntesis RT más RL, nada más que aquí lo tiene al cuadrado y aquí lo tiene a la 1. Entonces voy a factorizar eso. Entonces la derivada de la potencia respecto al cambio en la resistencia de carga sería BTH al cuadrado por RTH más RL. Todo esto es lo que factoricé. ¿Qué me quedaría en la parte de arriba? Como factoricé BTH cuadrado, ya queda. Como factoricé un paréntesis y esto va al cuadrado, entonces aquí me queda un paréntesis RTH más RL menos, como factoricé BTH cuadrado y factoricé todo un paréntesis, nada más me quedaría 2RL. Y hasta acá termina mi factorización. Y abajo va RTH más RL a la cuarta potencia. Fíjense una cosa, yo puedo eliminar todo este paréntesis y quitarle un exponente a esto para que me quede al cubo. Y ya me queda más simplificado, me quedaría, fíjense que me quedaría BTH al cuadrado por RTH más RL menos 2RL, paréntesis, sobre RTH más RL al cubo, porque eliminé uno de arriba. Fíjense, ya borré porque el pizarrón está muy pequeño, pero les dije que la gráfica de esta ecuación
es una campana de Gauss. Y yo ando buscando en qué momento la pendiente se hace cero para obtener el máximo. Entonces, si todo esto es la derivada, yo la puedo igualar a cero para poder resolver este problema, ¿verdad? Yo necesitaría, ¿cómo se llama? Igualarlo a cero para, para encontrar cuál es el valor de RL que me hace que haya un máximo. Si yo esto lo igualo a cero, fíjense que cómo voy a simplificar la ecuación. Todo esto que está dividiendo en automático pasaría multiplicando y se haría cero. Para, y todo esto que está dividiendo pasa multiplicando y va a desaparecer y me queda cero. Ahora aquí tengo el BTH al cuadrado, pasaría dividiendo al cero y también todo eso se va a desaparecer. Y entonces aquí me quedaría, nada más me quedaría RTH más RL menos 2RL sobre, ya sobre nada porque ya ¿cómo se llama? Ya se eliminó todo lo de abajo. Ya casi vamos a acabar, ¿eh? Ahora fíjense, aquí me queda RL menos 2RL. Entonces me quedaría menos 1RL. Entonces, aquí me quedaría RTH. Y como aquí es 1RL menos 2RL, me queda menos 1RL, que puedo pasar del otro lado de ecuación como una RL positiva. Y conclusión, lo que dije desde un principio, para que se dé la máxima transferencia de potencia de un circuito diseñado por nosotros a una resistencia de carga, el requisito fundamental único es que la RL sea igual a la resistencia de Thevenin. Para quien no le guste las matemáticas, puede olvidarse de todo esto, y esta regla es con la condición única para que eso se establezca, ¿verdad? Entonces es lo que quería comentar en este video. Y como les decía, generalmente yo no puedo controlar la resistencia de carga. Ya el fabricante me dice, la bocina es de 4 ohms. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues a lo mejor tendríamos que modificar nuestro dispositivo electrónico, ¿verdad? Por ejemplo, se me ocurre, y ya con esto termino, imagínate que tú te des cuenta que la resistencia de tu circuito es más pequeña que la resistencia de Thevenin. Vamos a suponer que dices, híjole, ya diseñé mi amplificador y resulta de que ¿cómo se llama? De que necesito aumentar la resistencia para empatarla con la carga y se haga la máxima transferencia de potencia. Tú puedes agregarle resistencia y no hay problema. Acuérdate que en los dispositivos de Thevenin, en los circuitos de Thevenin, simplificado lo hacíamos así. Y aquí está resistencia de carga. Y acuérdate que para calcular la resistencia de Thevenin había un requisito. Calcular la resistencia como si aquí hubiera un circuito abierto. Entonces, si tú le agregas una resistencia aquí, en automático se va a agregar a la resistencia Thevenin y la vas a incrementar. Y ya puedes empatar estos. Vamos a suponer que tú dijeras, ya calculé la resistencia Thevenin, me dio de 3 ohms. Y mi resistencia de carga es de 4. Pues ponle una resistencia en serie de 1 ohm y ya haces que la Thevenin suba a 4, la otra sea de 4 y ya las empatas y ya estás segurísimo que vas a transferir la mayor cantidad de potencia. Bueno, para no ser muy tedioso este video, ya van casi 20 minutos, le vamos a dejar ahí y ese es el tema que quería compartir el día de hoy. Bueno, muchas gracias.